Pero bueno, ya tenemos en la línea a José Medina Mora, él es presidente de Coparmex y está a punto de tomar precisamente un vuelo. Espero que no se toque revisión aleatoria. Mi querido Pepe, muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Espero que no me toque esa revisión aleatoria, porque como bien dices, lo menos es que te dé un susto, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué son tantos revisando mi maleta, joven? Pero bueno, oye, cuéntanos, ya vienen las elecciones en el domingo, en Coahuila, Estado de México, y ustedes siempre tienen observadores y son como, quizás, como organismo empresarial los que más fomentan el voto. Sí, de alguna manera, desde que se ciudadanizó el IFE, hemos participado como observadores electorales. Y desde luego esta promoción del voto es algo importante. Un poco el mensaje que enviamos es: si estás dispuesto a que otros elijan por ti. Es decir, cuando observamos que la participación ciudadana es tan baja, es decir, en las elecciones intermedias 1 de cada 2 ciudadanos acudieron a votar, pero 1 de cada 2 no acudió a votar. Más o menos el 50% de los electores son los que participan en las elecciones intermedias. En el caso de las elecciones presidenciales es un 63, quiere decir que hay 4 de cada 10 que no van a votar. Y precisamente en el análisis que hace el INE de quiénes son los que votan, encontramos hallazgos interesantes que nos parece relevante el promover el voto. Primero, a mayor escolaridad es mayor la abstención. Esto llama la atención porque uno pensaría que los que tienen mayor preparación son más conscientes y por lo mismo participarían más. Pues no es el caso. Quiere decir que si el abstencionismo fuera un partido político, este sería el partido dominante. Consideramos que el gran adversario en el proceso electoral es precisamente la abstención. Hay otros hallazgos de ese análisis que hace el INE de quienes votan. Tiene que ver con que las clases medias son en donde hay más abstención. En cuanto a género, es mayor la abstención en los hombres, que eso a lo mejor es más entendible o más común. En cuanto a grupos de edad, y esto es algo crítico, jóvenes de 19 a 34 años es donde hay más abstención. Y finalmente, geográficamente, los estados del centro del país hacia el norte, los estados más desarrollados es donde hay más abstención. Y por eso la invitación a todos los ciudadanos a que acudan a votar en el caso del Estado de México, aquella candidata que consideren su mejor opción, pero que acudan a votar en el caso de Coahuila por aquel candidato que considere su mejor opción. Es importante ejercer ese derecho ciudadano al voto. Pues sí, sin duda alguna. ¿Y cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Me da mucho gusto saludarte, José. Igualmente, noches. Marco Antonio, buenas noches, gusto saludarte. Cuéntanos, alrededor de estas ideas que nos estás manejando, ¿qué es lo que pasa? Porque, de acuerdo a lo que nos acabas de comentar, el abstencionismo tiene título universitario pues, ¿qué es lo que explica en el fondo esta actitud? ¿Será que a mayor grado de conocimientos, mayor grado de decepción? ¿Qué es lo cómo lo explican ustedes? Sí, bueno, estamos tratando de entender y precisamente haciendo entrevistas con estos grupos para ver por qué se abstienen. Y hemos encontrado, por ejemplo, el caso de los jóvenes, porque llama la atención que cuando sacan su credencial de elector, Marco, sí van a votar. Pensamos que es porque quieren estrenar la credencial de elector, aunque bueno, la sacan para tener identificación y poder entrar al antro. Sin embargo, después, el siguiente proceso electoral ya no participan. Y una de las razones que encontramos es que muchos de ellos sacan su credencial de elector con la dirección de casa de sus padres. A los 18 años viven con sus padres, pero después van a estudiar a otra ciudad o a trabajar y ya no regresan cuando hay elecciones a la ciudad donde viven sus padres, y entonces dejan de votar. Entonces, una de las recomendaciones y de hecho invitaciones que hacemos a todas las empresas es que faciliten que los colaboradores, que los trabajadores puedan salir cuando les dé la cita el INE para actualizar su credencial de elector, y esto les permita votar.
Es importante, Marco, porque para el 24 el 50% de los electores es este grupo de jóvenes de 18 a 34 años. Entonces, el que ellos ejerzan ese derecho al voto es importante. Todavía estamos estudiando qué es lo que pasa en el caso de los grupos con más estudios y piensan que es porque su voto no cuenta, porque están decepcionados. Todavía no tenemos una respuesta, pero que es importante y lo estamos investigando para tratando de encontrar esas razones para poder contrarrestar y que finalmente, convencidos de que si aumenta la participación ciudadana, avanza la democracia independientemente de quién gane, porque se dan los equilibrios que requiere precisamente la democracia. Sí, desde luego estamos platicando con José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, sobre las elecciones, presidente de Coahuila, Estado de México. Ustedes, bueno, siempre han atestiguado las elecciones en la Confederación Patronal. Cuéntanos un poco cómo estás viendo este domingo, que has visto los procesos, ¿se están llevando bien? ¿No hay ciertas irregularidades o cómo van? En el proceso electoral, como observadores, la observación que hacemos no es nada más en el día de las elecciones, sino en todo el proceso, las campañas. Y desde luego, bueno, hay observaciones en donde se ha violado la ley electoral. Hay denuncias que han puesto precisamente por esa violación a la ley electoral en cuanto a promoción que no se debiera hacer. Sin embargo, pues es lo que nos permite en nuestra democracia. Es el momento en que hay polarización, hay distintas propuestas, hay que debatir precisamente sobre las distintas propuestas, pero lo importante, José, es que una vez que pase la elección, aquel que recibe el mayor número de votos es quien debe gobernar y ya debe de terminar toda esa polarización que es normal en el proceso electoral, en las precampañas, en las campañas. Y desde luego estaremos muy atentos en observación ya el día de la elección, el domingo, para que efectivamente veamos que normalmente sucede así, porque el INE tiene mucha experiencia desde dónde instala las casillas, el que estas abran a tiempo, el que cierren a tiempo, el que se recaben los paquetes electorales, por la experiencia que hemos tenido con observadores, que son realmente observaciones menores. Simplemente en el 21, que en medio de la pandemia elegíamos más de 20,000 puestos, en donde había gobernadores, además de diputados federales, algunos diputados locales, presidentes municipales, y todo se llegó en orden. La mayor parte de las casillas se abrieron en tiempo, hubo incidentes solo menores. La expectativa es que sea similar, digamos que por la experiencia que tiene el INE de organizar elecciones, todo esté en orden, y que, como decíamos, José, lo más importante es que una vez que acaba el proceso electoral y que hay un resultado, pues ya quien recibe el mayor número de votos sea quien gobierne, y que todos respetemos esa decisión, que es precisamente la decisión de la ciudadanía. Pues te queremos agradecer mucho, José Medina Mora, presidente de Coparmex. Muchas gracias y estaremos atentos. Gracias, José. Que vayan todos a votar. Pepe, gracias. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.